Benguerel es gestor independiente. Luis, muy buenas y como siempre muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, estamos viendo mensajes por parte de los miembros de la FED y del Banco Central Europeo que están poniendo en duda, ¿no?, los últimos descensos de inflación que nos daban cierto alivio, ¿no? Respirábamos un poquito aliviados viendo que poco a poco había habido un descenso paulatino. No sabíamos si ese descenso iba a converger hacia los objetivos de cada uno de los bancos centrales del 2%, pero desde luego nos daba un respiro. Ahora estamos viendo cómo siguen las presiones de la inflación subyacente en Europa y cómo esto está preocupando cada vez más al Banco Central Europeo. Y en el caso de la FED habla de unos datos de inflación dudosos, erráticos, que están haciendo también que las voces más agresivas pidan subir de nuevo la magnitud de subidas de tipos de interés. Recordemos que el último movimiento que anunciaba Powell era de 25 puntos básicos. Hay voces que empiezan a pedir de nuevo volver a la senda de 50 puntos básicos. ¿Cómo está recibiendo esto los mercados? Bueno, por un lado, como bien comentas, tenemos la FED, que ya ha reducido un poco el ritmo, actuó rápido, creo, actuó bien, y el ejemplo lo tenemos en las materias primas y los precios que estamos observando de las materias primas, que fueron una de las grandes provocadoras de la inflación, y por lo tanto, y estamos viendo pues los precios del Brent muy por debajo de lo que vimos en su momento, y ha actuado bien. Ya veníamos previendo subidas de un 0,25, un par de subidas de un 0,25, llegar al 5, 5,25 es lo que viene previendo el mercado. Por lo tanto, en ese caso lo veo correcto y dentro de una tónica buena, ¿vale? Y es cierto, como bien comentabas, que en los últimos datos pues han sido un poco malos, pero no podemos pretender que ni de la misma manera que cuando la inflación suba en vertical, pues tampoco la caída sea igual. Es normal que vaya haciendo pequeñas escaladas, ¿no? Y en el caso de Europa, pues el problema yo creo que es lo que hemos venido reflejando todos, que mientras la FED empezó a actuar rápido y decidida, el Banco Central Europeo ni estaba ni se les esperaba y empezaron tarde y por lo tanto pues van con retraso. Es normal que se siga hablando de subidas del 0,50 y que aún lo tengan más descontrolado que en Estados Unidos. También es cierto que siempre se ha dicho que lo bueno ante un momento de situación actual, como una inflación descontrolada como hemos vivido y estamos en una inflación tan alta, es que actúe el Banco Central junto con el Gobierno a la vez, y en Europa cada gobierno va por su lado y el Banco Central también va por el otro, ¿no? Por lo tanto, siempre es mucho más difícil actuar que no en un país coordinado. Para ejemplo malo tenemos a Inglaterra, que ahí siguen teniendo también una inflación mucho más descontrolada, que es lo que es la europea. Sí, desde luego en Reino Unido estamos viendo como el Banco de Inglaterra y su gobernador Bailey pues tienen todavía que afrontar también un entorno bastante más crudo, ¿no?, con mucha más incertidumbre que lo que estamos viendo en el conjunto del bloque europeo o en Estados Unidos. Veremos también cómo consiguen ellos solventar toda esta situación. ¿Consideras que los bancos centrales están consiguiendo trasladar confianza en estos momentos? Yo no lo pondría por diferente. Yo creo que la FED sí, la FED lo ha hecho y lo ha hecho bien, y además es clara o sea, no es que sea previsible, pero de la manera que hablan siempre desde hace tiempo, pues ves venir por dónde van los tiros y es lo que un poco comentábamos, el precio de la energía, ¿no? Tenemos un WTI por debajo de 80, hoy vuelven a caer con fuerza el Brent entre un 3,21 y un 2,84 el Brent. Pues bueno, precios de 76, está moviéndose en estos momentos, y recordar que cuando empezó febrero 2022 todo el problema de la guerra se fue a niveles de 130, se hablaba de niveles de 150, de 200, el repunte de junio llegó a 120 y de todo lo que es desde diciembre de este año, pues en el caso del WTI se mueve entre 82 y 70, por lo tanto esto es gracias a las subidas de tipos de la FED y lo está haciendo bien. En el caso del Banco Central Europeo, pues es un poco lo que comentábamos. Solo tiene un objetivo, que es controlar la inflación, y no ha sido capaz de hacerlo y encima ha actuado tarde, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es lo que tenemos. Por el momento, paciencia y esperar a ver la evolución de los precios. La parte positiva
es lo que en materias primas, porque si también nos miramos alimentación y así también han caído los precios, la parte positiva es que se pagan en dólares y quien actúa ahí es la FED. No, Luis, como decías, ¿no? El Banco Central Europeo solo tiene un mandato, a diferencia de la FED. Uno de sus mandatos versa sobre el empleo. En el caso del Banco Central Europeo, el único que tiene es garantizar esta estabilidad de precios. Se puso más tarde que la FED. Recordemos que los dos erraron al decir que la inflación era transitoria, y de ahí también que se pusieran tarde a intentar socavar ese ascenso. No lo está haciendo, se ha puesto tarde, y no solo eso, sino que estamos viendo cómo los descensos últimos en la inflación, incluso el propio Banco Central Europeo dice que vienen por ese descenso en los precios de la energía. Es más, quien daba cifras el otro día era Panetta. Él sí ponía cálculo, cuantificaba cuánto había conseguido lastrar la inflación a través de subidas de tipos de interés el Banco Central Europeo, y decía que un 0,2%. El resto viene dado por el descenso de los precios energéticos. Ahí es nada. Bueno, es la suerte que los precios energéticos se pagan en dólares, y ahí ha sido, y hemos hecho, ha sido más por parte de la FED, y que bueno, que un poco, pues lo que algunos venimos viendo, que ha sido como un poco una tomadura de pelo, ¿no? Porque nos estuvieron vendiendo que el Brent se iba a 200 y a 200 y pico, y en principio a veces también es un poco la mala política de que estamos viviendo en Europa, ¿no? En situación como la actual, en una plena guerra que están con recesiones, te vienen contando todo. Estamos en un proceso que por cambio natural a la parte más ecológica, por ejemplo en el caso de motores o así, ya entraría por sí solo por nuevos productos y tal, y cuando pones fechas y estás forzando, lo único que haces es evitar inversiones, y eso te provoca subidas de precio. Eso cuando hablamos de la parte europea. Por lo tanto, es que yo creo que se han juntado pues lo peor de lo peor en los dos lados. Desde luego. Mientras tanto, Luis, si miramos a estrategias de inversión, ¿por dónde van los tiros? ¿Cómo lo estás abordando tú? Bueno, hay que tener presente que siempre hemos sabido que cuando hay una inflación alta, la renta fija se comporta bien, y lo hemos visto desde octubre, noviembre del año pasado con este rebote tan importante. En los mercados europeos es cierto que estas últimas jornadas están más erráticos y les está costando, pero muchos de ellos se están acercando a sus máximos históricos, y bueno, pues el rebote ha sido muy importante, y de momento, pues si estás dentro de la renta variable, yo me mantendría. En el caso, como bien comentabas tú, en la renta fija, ahí sería un pelín más prudente, viendo la evolución de los bancos centrales. No tendría prisa en entrar y en tomar posiciones. Si tuviera que tomar posiciones en renta fija, las tomaría muy a corto plazo, por aquello de que si aún tienen que seguir subiendo tipos, pues la curva aún puede seguir subiendo, y no tendría excesivamente prisa. Pero bueno, yo creo que llegarán momentos interesantes para entrar también en renta fija, pero no hay que correr. Pero es que tanto en renta variable como en renta fija, nunca hay que correr detrás del mercado. Nos lo ha enseñado siempre. Con paciencia te acaba entrando en tu precio que estás esperando, y siempre tienes alguna corrección para poder entrar. Bueno, nos decías, ¿no? No correr en renta fija, porque se está posicionando como el activo estrella de este 2023. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez nos llega algún mensaje de ligera cautela, ¿no? De tampoco nos vengamos muy arriba. Además, dentro del universo de renta fija hay que desgranar también, hay que ver qué tipo de bonos, bien de deuda soberana, bonos corporativos, duraciones, ¿no? Cuáles son los que realmente pueden adaptarse mejor a nuestra cartera, a nuestro portfolio. Si tuviéramos que apostar dentro de ese universo tan amplio por algún tipo concreto, ¿por dónde estás poniendo ahora mismo tú el foco? A ver, como bien comentas, hay que ser muy prudente con la renta fija, porque, bueno, además es cuando haces el KIC, es como un producto, como si no tuviera riesgo, un bono soberano, y hemos vivido el último año pues que la renta fija también tiene riesgo, y te da rentabilidades negativas en la gestión, ¿no? Entonces, yo sería muy prudente. Hay que tener presente que es 10 o 12 veces normalmente más grande, si no recuerdo mal, que la renta variable. Por lo tanto, por eso los creadores de mercado de renta fija, enseguida que pueden, te salen a vender
que hay que tener renta fija y que este es el año de la renta fija, etcétera, etcétera. Luego ya veremos si es así o no es así, no hay que correr. Y como normalmente la renta fija tendría que ser un producto más tranquilo, si creemos que las rentabilidades van a seguir subiendo, por lo tanto el precio bajará al ser inverso, yo tomaría, si tenemos la necesidad de tener algo renta fija a corto plazo, simplemente para esperar a eso, que las rentabilidades estén más por encima que las actuales y que podamos entrar. Y entonces me dedicaría más a rentabilidades, a bonos de categoría superior, que no de riesgo, porque al final hay que recordar que hacía muchos años que veníamos hablando de la burbuja de la renta fija y teníamos bonos basura y bonos de muy alto riesgo con rentabilidades al 4 y al 5%, pero bueno, estuvimos muchos años con rentabilidades de bonos de 2 y 5 años, rentabilidades negativas, por lo tanto, bueno, pues era cosa que se venía diciendo, algún día tenía que pasar y al final ha empezado a pasar. Ya veremos este año si será el año de la renta fija o aún no. Yo no lo tengo tan claro. Bueno, veremos. Luis, en clave de renta variable, sectores, regiones, empresas que te llamen la atención. Bueno, me ha llamado gratamente la atención el buen comportamiento de las últimas semanas y meses y el buen inicio de Europa con respecto a Estados Unidos, y todos sabemos, incluso ahora hace un rato comentabas el buen comportamiento en el intradía del IBEX y que también se está comportando muy bien en el local de año. El buen comportamiento de la bolsa europea, sabemos que iba con retraso con el americano, pero eso cuando llevas muchos años en el sector ya sabes que siempre vamos con retraso, por lo tanto, pues como destacable el buen comportamiento. Y si los tuviéramos que mirar sectores, pues sectores de lujo están haciéndolo muy bien y vuelven a estar cercanos o en máximos históricos estas últimas jornadas, por lo tanto, ante una corrección o un susto volver a entrar, porque hemos visto que se están comportando muy bien. Parece que el sector automóvil vuelve a estar tirando con ciertas ganas los últimos días. Bueno, ir mirando por sectores y detectar dónde entra dinero y si estás dentro de él, mantenerte. Y es lo mismo de siempre. Si el sector es bajista, pues de momento olvídate, no tengas prisa y cuando se dé la vuelta ya entrarás. No hay que ser el primero porque, como se dice en el mercado, aunque algunas veces no pasa, se sube por las escaleras y se cae por el hueco del ascensor. Un poco y publi. Pues Luis, nosotros nos quedamos con ese análisis. Como siempre, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Bueno, y lo estábamos comentando, ¿no? Cómo Europa se está